Bueno, muy buenas noches a todos. Me ha tocado ser la última del día y me imagino que ya tenéis la cabeza con un montón de información, de un montón de especialidades. Así que, bueno, voy a intentar ser breve y dinámica, pero a esta os tenéis que quedar porque os voy a presentar a la mejor especialidad de la medicina, así que, sin duda, tenéis que escucharlo, ¿vale? Bueno, os he puesto, como os ha dicho, os ha contado Borja, me llamo Teresa Cerrada y ahora en mayo voy a cumplir un año como adjunta. Trabajo en el Complejo Hospitalario de Ávila. Como vosotros, fui alumna de AMIR y bueno, pues me ha gustado mucho volver aquí hoy a estas jornadas y sentir un poquillo pues, lo que yo sentí en ese momento, que bueno, fue un proceso muy emocionante, como sabéis. Os he puesto la foto, ¿no?, de la típica imagen que tiene mucha gente del anestesista. Mientras otros especialistas están con sus armas de trabajo, nosotros estamos con el café en la mano y a este le falta el periódico también. Pero bueno, vamos a desarmar un poquito el mito y vamos a ir viendo cómo es esta especialidad. Si me piden que describa la especialidad en una palabra, quizá no es lo que os esperáis, pero yo diría fisiología, ¿no? Porque en el campo teórico, ¿no?, y de ciencia, la anestesia es pura fisiología. Los tres pilares de la especialidad, como sabéis, o las tres partes son la anestesiología, la reanimación y el tratamiento del dolor, ¿vale? Son casi tres especialidades en una, diría yo. Y esos tres campos son pura fisiología. Sois los especialistas, bueno, somos los especialistas. Yo creo que vemos unos de los que vemos al paciente como un todo. Es verdad que casi siempre encuadrado dentro de un entorno quirúrgico, pero como un todo, ¿vale? Y somos capaces de valorar la fisiología de todos los sistemas y eso para mí es muy importante. Luego, pasando a un punto un poco más práctico y de broma, bueno, pues esto que dicen de que el 90% del tiempo es aburrimiento y el 10% del tiempo es pánico, pues bueno, como veis en la foto, cuando todo va bien, el anestesista está muy tranquilo y vive muy bien con su periódico y su café, según cuenta la leyenda. Pero cuando hay problemas en la situación clínica, pues sí, hay momentos de pánico, ¿vale? Pero bueno, esto tiene sus puntos fuertes y sus puntos bajos. Vamos a ir viéndolo. Puntos positivos de la especialidad, sin duda, que es bonita, muy bonita. Es la especialidad más bonita de la medicina. Es la fisiología, para mí, es lo más puro, ¿no? Es la medicina interna y es el organismo y el cuerpo humano, y aquí además la vamos a tener ahí, la vamos a tratar de forma, digamos, muy palpable y muy inmediata en nuestro día a día con el paciente. Sabréis casi de todo si hacéis anestesia, ¿vale? Pongo casi, pero bueno, sabréis prácticamente de todos los sistemas. Aprenderéis a manejar vuestras manos, que también es una cosa importante y muy bonita para mí, y curaréis enfermedades, pero además aliviaréis el dolor, ¿vale? Este para mí también era un punto fuerte a la hora de elegir la especialidad, porque, pues bueno, curar enfermedades es lo que hacemos todos los médicos o intentamos todos los días y lo que nos mueve, pero muchas veces no reparamos en aliviar el dolor y ese es un derecho que los pacientes buscan cada vez más, ¿no? Y que yo creo que día a día se hace más importante, el tratamiento del dolor como una entidad por sí sola, como una patología, y desde luego que es algo muy satisfactorio. Salvarás vidas. Bueno, con el respeto al resto de mis compañeros médicos, pues todos los médicos salvamos vidas directa o indirectamente, ¿no? Y eso también pues es un poco lo que nos da la vocación que tenemos. Pero es que en la anestesia se vive de una manera mucho más cercana y mucho más inmediata, de verdad. Pues porque tenemos la reanimación, tenemos el proceso quirúrgico en quirófano y bueno, pues un poco me he sentido un poquito cerca del cardiólogo cuando ha dicho eso, ¿no? Que también ha puesto como uno de los puntos fuertes y positivos, pues sientes que salvas vidas. Pues es que nosotros también frecuentemente, muy frecuentemente, muchos días te vas a casa diciendo, joder, somos un equipo y lo hemos hecho entre todos, pero es que yo he sido una parte muy directa en ese proceso y es muy palpable. Te vas a casa con una sensación de estar haciéndolo muy directamente.
Serás poco dependiente de recursos materiales. A ver, esto lo pongo porque considero que se puede dar una asistencia en anestesia de gran calidad con relativamente pocas cosas, ¿vale? Y bueno, cada vez está todo más avanzado y obviamente tenemos herramientas maravillosas, pero es verdad que gracias a los conocimientos y a los fármacos que tenemos, pues podemos hacer grandes cosas sin depender mucho de que sea un hospital con grandes o pequeñas prestaciones económicas, ¿vale? Y es poco dependiente, yo creo que de eso. Y eso también es una ventaja. En nuestra especialidad ahora mismo hay mucho trabajo, ¿vale? Yo, bueno, he puesto los puntos positivos un poco de lo que a mí me parece más importante a menos, pero bueno, que el trabajo al fin y al cabo, pues que de la ilusión y de la vocación no se vive y que en el futuro cuando acabamos la residencia pues tenemos que buscarnos la vida. Y la verdad es que anestesia es una especialidad en la que ahora mismo hay mucho trabajo, no conozco anestesistas en paro, sí que hay contratos malos o no los que todos desearían, pero en general la situación está muy bien, ¿vale? Tanto en el sistema público como en el sistema privado, porque está aumentando mucho los requerimientos de anestesistas en el sistema sanitario. Que todo el mundo quiere tener un anestesista a su lado últimamente, ¿vale? Así que, vale, tendrás tiempo para ti mientras tu paciente duerme. Bueno, esto también me parece una cosa atractiva e importante. Normalmente yo personalmente soy una persona a la que me ha gustado mucho estudiar y aunque me gusta la relación con el paciente, pero valoro mucho ese tiempo que tenemos para nosotros, para estudiar, para preparar cosas, ¿vale? Y eso anestesia sí que te lo da un poco, ¿de acuerdo? Quizá un poquito más que otras especialidades en las que dedicas mucho más tiempo, pues por ejemplo, a la consulta o a la interacción con el paciente. Probablemente esto se parezca un poco, ¿vale?, a la radiología. Hay mucha gente, y es curioso, que duda entre anestesia y rayos. No sé si alguno de vosotros os lo planteáis. Yo no tuve esa duda, pero sí que hay mucha gente que la tiene o que la ha tenido. Y bueno, yo creo que se relaciona un poquito con esto, ¿no? Es una especialidad en la que tienes una cierta relación con el paciente, pero también tienes mucho tiempo para ti, para tu trabajo y para tu estudio, que ocupa una parte fundamental de toda tu vida, tanto en la residencia como después el estudio. Tendrás autoridad y poder de decisión, vale. Aunque los anestesistas siempre pensamos que somos un poco los últimos gatos y en los que todo el mundo nos lleva para donde quieren en el hospital y tal, pero realmente el poder de decisión muchas veces en el entorno quirúrgico, claro, y de perioperatorio lo tenemos nosotros. Vamos a ser las personas que vamos a decidir si un paciente se opera o no, en qué condición se opera el paciente, qué es lo que necesita el paciente en el perioperatorio y en el posoperatorio. Todas las especialidades quirúrgicas te van a necesitar, van a pedirte interconsulta, van a pedirte consejo, van a requerir tu ayuda imprescindiblemente, ¿vale? Entonces, pues eso, dentro del hospital te da un poder de decisión y una autoridad y un cierto prestigio, ¿vale? Por parte del reconocimiento de tus compañeros. Cosas secundarias, pero que bueno, que luego en la vida práctica os puede interesar, pues que es posible compatibilizar la sanidad pública y privada si queréis ejercer vuestra actividad laboral en los dos campos, por lo que os digo, porque hay bastante trabajo y no es poco habitual que, por ejemplo, en horario de mañana el anestesista trabaje en el sistema público y luego por las tardes o ciertos días a la semana tenga algo de actividad privada, ¿vale? Porque hay muchísimos procedimientos que se realizan mayoritariamente en la sanidad privada que requieren anestesista, desde anestesias generales, sedaciones, consultas de dolor, etcétera. Y otra cosa importante, pues que está a tu alcance, ¿vale? Todos tenemos la motivación de querer, o sea, de que sea la primera elección que tenemos en la cabeza lo que cojamos, pero bueno, que como opción secundaria, que hay mucha gente que sé que tiene la anestesia, pues hay que valorar también que es una especialidad que tiene muchas plazas y que es practicable, se puede coger con esfuerzo, ¿de acuerdo? Vamos a ver los puntos negativos, que también los tiene, ¿vale? Y los iremos desglosando. Bueno, la realidad es que pocos pacientes se acordarán de vosotros.
si os hacéis anestesistas. Esto a mí personalmente no me gusta porque me gusta la relación con el paciente y porque eso, pues siempre está bien que sepas que un paciente ha quedado satisfecho con tu trabajo, ¿no? Pero bueno, no se acordarán de vosotros no porque no seáis lo suficientemente guapos, simpáticos, agradables o tengáis poca labia, no. Es porque muchas de los medicamentos que usamos en los procedimientos producen amnesia, ¿vale? Así que normalmente el cirujano lo habrá hecho muy bien, la enfermería de la planta se portó fenomenal con el paciente, pero el anestesista yo no sé ni quién era, ni qué hizo, ni si hubo anestesista en mi procedimiento, ¿vale? Bueno, en las guardias te sonará el busca constantemente y siempre tendrás mala guardia. ¿Por qué? Esto es algo muy sencillo, pues porque si el cirujano torácico tiene mala guardia, tú vas a tener mala guardia. Si el cirujano tiene mala guardia, tú también. Si el ginecólogo tiene mala guardia, tú tendrás una guardia horrible. O sea, somos siempre, cada especialista quirúrgico necesita su anestesista, ¿vale? Entonces, pues eso, que las guardias son malas y eso es bueno, la verdad. Tendrás que estudiar mucho, ¿vale? Lo pongo con mayúsculas porque el estudio, como os digo, pues ocupa una parte fundamental. Esto es debido en parte a que durante la carrera, como sabéis, la anestesia se trata muy poco. Desafortunadamente es una gran desconocida para los estudiantes de medicina y para la población en general. Entonces, cuando te enfrentas a la residencia vas a ver algo completamente nuevo, vas a ver fármacos que nunca has escuchado, vas a tener que repasar y volver a estudiar la fisiología y la fisiopatología de todos los organismos, vas a enfrentarte con maniobras que no conoces, es algo muy nuevo, entonces tienes que estudiar mucho. Vale. No podrás permitirte despistes o días flojos. La verdad, yo cuando, pues en el día a día quizá no me doy cuenta, pero cuando me paro a reflexionar un poco, como he hecho para preparar estas jornadas, pues me doy cuenta que realmente la anestesia es una especialidad muy exigente, ¿vale? Sobre todo el trabajo de quirófano. Tienes una gran responsabilidad y no puedes ir un día cansado, no puedes decir un día, hoy no sé, voy a esforzarme menos o hoy no puedo dar todo de ti, no puedes tener días flojos, ¿vale? Tienes bajo tu responsabilidad y en tus manos cosas muy importantes, entonces no puedes permitirte eso. Y eso yo creo que, dependiendo un poco de la calidad de vida que queráis y de cuál sea vuestra vocación o un poco vuestra forma de vida, tenéis que planteároslo, ¿de acuerdo? Yo creo que hace falta ser gente muy responsable y muy comprometida con el trabajo. Enlazando con esto, pues tus errores serán inaceptables y casi siempre conllevarán grandes males. Eso es muy importante y te ejerce mucha presión sobre nosotros, ¿no? Pues porque es verdad que nadie espera que ocurra un error anestésico o que cometas un error y eso casi siempre tiene consecuencias graves, ¿de acuerdo? Muchas veces, aunque esté feo decirlo, pero mucho más graves que en las derivadas de errores en otras especialidades de la medicina y eso es así, pero es así porque nuestro trabajo es muy inmediato y hay poco tiempo de reacción. Vale, tus aciertos o lo que tú consideres como éxitos y te vayas muy contento a casa porque lo has hecho muy bien, pues serán vividos por los demás como la normalidad de las cosas, ¿de acuerdo? Nadie te dirá, uy, qué bien lo has hecho y qué gran anestesista eres, porque el anestesista por defecto tiene que ser bueno, parece ser, ¿vale? Los pacientes y tus compañeros esperarán mucho de ti, ¿vale? Para bien o para mal, vas a ser, aunque no lo parezca y ni siquiera nosotros a veces nos lo creamos, vas a ser el jefe en el quirófano, ¿vale? Entonces, eso tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Tienes que ser un líder, saber liderar la situación, saber mantener la calma en momentos críticos, tienes que saber dar órdenes. Y yo creo que es súper importante saber transmitir tranquilidad y confianza a tus compañeros, no solamente al paciente, que obviamente espera de ti lo máximo, pone su vida en tus manos y él y toda su familia y todo su entorno esperan que todo vaya bien, sino que además tus compañeros también necesitan trabajar tranquilos y necesitan tener una confianza en la persona con la que trabajan, ¿no? Y siempre creerán que tú tienes la solución y el mando de todo lo que ocurra en quirófano, ¿vale? Entonces, esto también lo tenéis que tener en cuenta.
Ya menos importante y más de efectos prácticos de la vida, pues que serás el primero en llegar al quirófano y el último en irte. Eso es así, ¿vale? Aunque haya el mito de que el anestesista vive muy bien, eso nunca va a cambiar. Y bueno, luego una reflexión muy importante pues acerca de lo que os estoy diciendo del tema del compromiso, es que si haces anestesiología, pues serás anestesiólogo y tendrás una gran responsabilidad permanente el resto de tu vida, ¿de acuerdo? No serás anestesiólogo de 8 a 3, ya sé que esto la mayoría de los médicos, la mayoría de las especialidades es así, pero bueno, hay una cierta presión y responsabilidad que tienes que mantener y que va a estar ahí contigo el resto de tu vida. Os hablo un poquito de la residencia y las rotaciones. Hay un esquema general del BOE, pero no sé si lo han actualizado hace poco. Desde luego yo terminé la residencia el año pasado y cuando yo acabé la residencia no había una actualización, estaba de hace muchos años. Y entonces todos los hospitales se amoldan a ese esquema, pero luego cada uno tiene un poco sus características. Entonces, bueno, yo os he puesto aquí cómo fue mi especialidad, mi residencia, los 4 años, como sabéis que son 4 años, y más o menos cómo puede variar entre unos hospitales y otros. Normalmente, el primer año, entre 6 meses y 1 año, rotamos por diferentes especialidades que suelen ser cardiología, neumología, radiología y nefrología. Y las guardias que hacemos son guardias de puerta de urgencia, para conocer un poco, pues bueno, toda la medicina interna que vamos a manejar luego en el resto de la especialidad. Una vez superado el primer año, se hace lo que es la formación específica en anestesia. Normalmente se rota por la consulta de preanestesia 1 mes. Hay en hospitales que ni siquiera rotan por consulta de preanestesia. A mí me parece un grave error. A la mayoría de los anestesiólogos no nos motiva en exceso la consulta, pero es una parte súper importante de la asistencia. Entonces, yo creo que la rotación en la consulta preanestésica es necesaria. Aunque no se requiera mucho tiempo para ello, yo la veo muy necesaria. Después haréis anestesia en todas las especialidades quirúrgicas, ¿vale? Cirugía pediátrica, cirugía torácica, cirugía general, ginecología, neurocirugía, todas las especialidades quirúrgicas, normalmente entre 1 mes y 3 meses en cada una de ellas. Haréis una rotación en anestesia fuera de quirófano, que lo que se hacen básicamente son sedaciones para procedimientos, por ejemplo, gástricos tipo endoscopias, o anestesias generales para hacer pruebas de imagen, por ejemplo, resonancias magnéticas, etcétera, o extracción de molares, en fin, diferentes procedimientos. Cada vez se hace más anestesia fuera de quirófano. Esta rotación también es corta, dura aproximadamente 1 mes en casi todos los hospitales. Haréis, luego, una vez pasada esta primera parte de formación en anestesia, pasaréis a, digamos, la segunda parte de la especialidad, que es la reanimación, que es una parte súper importante y que normalmente se le dedica a ella entre 6 y 9 meses. Y podéis rotar en unidades de reanimación o de cuidados intensivos. Depende de los hospitales, te dan una de las 2 opciones o las 2. Yo, por ejemplo, hice las 2 opciones. Como última parte, al final de la residencia se hace el tratamiento del dolor, ¿de acuerdo? Tratamiento del dolor crónico, porque el dolor agudo se maneja un poquito durante toda la residencia. El dolor crónico lo tratamos en consultas de manera conservadora y lo tratamos también en quirófano con técnicas intervencionistas que además están en alza y que cada vez se hacen más. La rotación suele durar entre 3 y 6 meses. Luego, rotaciones externas, pues en casi todos los hospitales hay unos meses, ¿vale?, que va entre 2 y 6 meses, dependiendo del hospital, para hacer rotaciones optativas donde vosotros queráis profundizar porque os interesa esa parte o porque en vuestro hospital era un punto flojo y queréis ir a otros sitios a aprenderlo, ¿de acuerdo? Unos ejemplos que os he puesto que son típicos es el manejo de la vía aérea, la anestesia regional, muy importante y no se maneja en todos los hospitales, y yo creo que hoy en día todo anestesista debe salir bien formado en la anestesia regional. Entonces hay hospitales especializados en esto en los que está muy bien hacer rotaciones. El manejo de la ecocardiografía, que cada vez el anestesista la utiliza más, y por ejemplo la cirugía bariátrica, ¿vale?, o otras especialidades quirúrgicas en las que queráis incidir. Fundamentos para elegir hospital. Bueno,
Pues yo para mí lo vi muy importante que haya una docencia cercana y responsable, precisamente porque tenéis que adquirir un grado tan grande de responsabilidad y es tan importante lo que vais a tener entre vuestras manos el resto de vuestra vida que a mí eso me parecía muy importante, que los adjuntos realmente estuvieran pendientes de mí y me enseñaran a hacer todas las técnicas manuales, ¿vale? Muy bien y fueran muy cercanos. El respeto al residente como personal en formación, eso no es específico de esta especialidad. Esto os lo habrán comentado hoy en general a la hora de elegir hospital, tenedlo en cuenta, es muy importante, ¿vale? Que siempre seremos a veces un poco tratados, como dicen, como mano de obra barata durante la residencia, pero es importante que haya un cierto respeto a que somos personal en formación. Y acerca de esto también, pues la libranza de las guardias, que no la he escrito, pero os la comento, yo creo que es importante el tema de que nos dejen librar las guardias. Que luego tú un día te quieres quedar a hacer algo particular que hay ese día, o mira, me voy a quedar a preparar este caso, o a revisar unas historias porque vamos a publicar esto en un congreso y no sé qué. Y tal. Bueno, eso siempre está, pero que te respeten la libranza de las guardias, yo creo que eso es algo que tenéis que exigir, ¿vale? Se suele hacer entre 4 y 5 guardias al mes en la mayoría de los hospitales y el descanso es importante porque las guardias, como os he comentado, son muy exigentes. Que el plan de formación esté bien definido desde el inicio, que haya un número razonable de residentes. También a veces en los hospitales grandes hay un ritmo, no un ritmo de trabajo, sino un volumen de pacientes tan alto que no tienes quizá tiempo para digerir bien todo lo que estás aprendiendo y no tienes tiempo para la docencia. O sea, eso es una realidad. Los adjuntos muchas veces no tienen tiempo para hacerte la suficiente docencia. Hablo de mi especialidad, al menos en hospitales muy grandes, ¿vale? Entonces, yo para mí un hospital mediano en esta especialidad no es ninguna equivocación. Imprescindible que haya unidad de reanimación, sin duda, es muy importante. Hay hospitales que no tienen unidad de reanimación, ¿de acuerdo? Y es muy importante porque es una parte fundamental de la especialidad y la especialidad sin unidad de reanimación se queda coja. Cuantas más especialidades quirúrgicas tenga el hospital, mejor. Esto tenéis que hacer un poco una balanza en muchas especialidades quirúrgicas o hospital que normalmente está asociado a un hospital gigante o me voy a un hospital más pequeño y ¿qué hago con esas especialidades quirúrgicas que me faltan? Si, por ejemplo, me voy a un hospital donde no hay cirugía pediátrica o no hay neurocirugía, bueno, no os preocupéis porque eso siempre, por defecto, está suplido con rotaciones externas en otros hospitales, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso también lo tenéis que valorar. Por ejemplo, en las guardias, si en vuestro hospital no hay cirugía torácica, en vuestras guardias pues obviamente no la vais a ver, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Unidad del dolor agudo y crónico, también fundamental. Que haya formación en anestesia regional, que como os digo, cada vez vamos más hacia ese punto. La posibilidad de hacer rotaciones externas, como os he dicho. Por último, las expectativas de trabajo. En este momento no es lo más importante para vuestra vida. Yo os recomiendo que lo que tenéis que hacer es formaros bien en este momento, pero bueno, es verdad que en un futuro siempre un poco las expectativas de trabajo que te ofrezca el hospital o por dónde quieres llevar tu vida, pues también es importante. Y un poco de cierre a todos los fundamentos para elegir a dónde vais a estar los próximos años y cómo os vais a formar. Pues bueno, pues yo os diría que elijáis un hospital donde sepáis que os va a aportar felicidad y que vais a ser felices porque al fin y al cabo la vocación, el trabajo, la motivación, todo eso son cosas que buscamos en nuestra vida enérgicamente, pero todo eso lo buscamos porque el fin último es la felicidad, ¿no? Y yo creo que eso lo tenéis que valorar muy bien desde el inicio, haciendo un poco una balanza con todos estos puntos más teóricos que os he dado. El ranking nacional, vale. Os los voy sacando a todos. Os he puesto los primeros números en elegir que hubo de anestesia, ¿vale? En estos hospitales. Como veis, lo único que quería destacar de aquí, porque para mí, como ha dicho nuestro compañero psiquiatra, para mí estas listas tienen poca importancia. Yo creo que uno debe individualizar, ¿no? Como muchas veces en la medicina, los protocolos están muy bien, pero hay que individualizar y hay que saber a qué paciente tenemos delante. Pues vosotros tenéis que saber qué es lo que queréis. Entonces, me olvidaría de listas, valoraría qué es lo que quiero, valoraría cada hospital particularmente.
esta lista tiene en común de que los hospitales son grandes, ¿de acuerdo? El Gregorio Marañón, a mí me gustaría destacarlo porque yo allí hice mi rotación de reanimación y es un hospital espectacular en anestesia. El servicio tiene mucho poder y la formación es increíble, ¿vale? Es un hospital con una asistencia muy buena, pero bueno, que todos tienen en común que son hospitales grandes, pues me imagino que la gente los coge pues por lo que os decía, disponen de todas las especialidades quirúrgicas y eso es un punto muy fuerte. Otros datos para que tengáis una idea, pues que este año el Ministerio oferta 344 plazas, el año pasado eran 329, si no me equivoco, y el anterior fueron 324, así. Entonces, es una especialidad que va en ascenso, y va en ascenso en cuanto a competencias, a oportunidades laborales, a números de plazas y a elección, en cuanto a que cada vez se pone más complicado, ¿vale? El tema de coger la plaza, pues porque es una especialidad que va a seguir creciendo. La última plaza el año pasado fue en Manresa y fue el 3688. Por eso os digo que es una especialidad que está al alcance de uno, que está claro que hay que trabajar y que hay que hacer un MIR bueno, pero que está al alcance. Por último, pues deciros que, bueno, que es vuestro momento, habéis trabajado mucho para llegar hasta aquí y nosotros lo sabemos porque pasamos lo mismo y que ahora os toca recoger vuestro premio y que bienvenidos al resto de vuestra vida, ¿vale? Y como decimos en AMIR, yo pienso realmente que ahora empieza el mejor momento de vuestra vida y os doy la enhorabuena a todos y, bueno, pues eso, que yo me quedo con anestesia sin duda.